¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Soy Aiza García y aquí la salud es lo primero. Hoy hablaremos del cáncer de piel. Y yo les pregunto, ¿qué creen? ¿Una mancha en la piel o un granito deben preocuparnos? ¿Cuándo sí y cuándo no deben preocuparnos? Lo vamos a averiguar hoy con un experto. Es el doctor Gustavo Segura, quien es dermatólogo pediatra y yo diría que un experto en el tema que nos ocupa. Así, sinceramente. Esto es Sanamente. Comenzamos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor Segura? Fíjese que tuvo mucho impacto el programa que grabamos anteriormente en entrevista especial con Aiza García y bueno, por eso le hemos pedido que venga para abordar este tema del cáncer de piel. Estoy muy honrado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con que debemos preocuparnos con todas las manchitas o todos los granitos que no se nos pone bien rojita la cara o algo así. ¿Cuándo sí, cuándo no? Desafortunadamente hay más de 3,000 enfermedades y solamente 20 lesiones elementales en la piel. Entonces, hacer el diagnóstico solo a bote pronto a veces es muy difícil, por eso es muy importante hay que ir al médico, al exactamente. especialista. Ahora, si aparece una lesión en piel de manera rápida, con crecimiento paulatino, es importante que vayan a revisarse con el dermatólogo. Usted mencionó 20 lesiones elementales en la piel. ¿Dentro de estas está el cáncer de piel o a qué se refiere concretamente? Nosotros tenemos 20 lesiones elementales en la piel que pueden ser, por mencionar algunas, una mancha, una placa, una ampolla, etcétera. Pero existen combinaciones y variantes de ellas que dan un espectro de más de 3,000 enfermedades en la piel. Por eso es que a veces es tan difícil decir toda mancha es cáncer de piel. No toda mancha es cáncer de piel. Hay manchas, como seguramente lo conoces, manchas que se producen, por ejemplo, por el efecto del limón con el sol. Y no es cáncer de piel. Y esa desaparece. Pero el cáncer de piel puede llegar a manifestarse como una mancha. No necesariamente, pero es el principio. ¿Qué es el cáncer de piel? Hay que entender que el cáncer es el crecimiento no regulado de una estirpe celular. Cuando hablamos de cáncer de piel, hablamos de los componentes de la piel que están en crecimiento no regular, ¿de acuerdo? Que de alguna de las estirpes celulares de la piel. ¿En cualquier parte del cuerpo o solo los lugares donde están más expuestos al sol? Si bien los lugares más frecuentes son los que están expuestos a la luz, existe un porcentaje no despreciable de cáncer de piel en zonas no fotoexpuestas, incluyendo, por ejemplo, espacios interdigitales, es decir, los espacios entre los dedos de los pies, por ejemplo, ¿no? O incluso genitales, región perianal. No es donde se encuentra el mayor porcentaje, pero sí es un área donde pueden llegar a presentarse. ¿Cuáles son las causas de que aparezca cáncer en la piel? La causa más frecuente asociada es la exposición solar, aunque también están involucrados factores genéticos, ¿de acuerdo? Y ciertas actividades que pueden funcionar como mayor factor de riesgo, que obviamente tienen que ver también con la exposición solar. Es la causa número 1. Doctor Segura, ¿y si tu papá o tu mamá o hasta un abuelo tuvo cáncer de piel, qué porcentaje de posibilidades tenemos de también nosotros tenerlo? Existe, sobre todo cuando hay relación con un tipo de cáncer en específico, que es el melanoma, cáncer de piel tipo melanoma. Ese sí tiene un mayor factor genético. No quiere decir que las personas que no tengan antecedentes en la familia no puedan desarrollarlo, pero quienes ya lo desarrollaron en la familia pueden o no tener un factor genético asociado. Por eso es muy importante en los familiares que tienen melanoma, sugerimos también la evaluación por un genetista.
¿Y es muy frecuente el melanoma o es más frecuente otros tipos de cáncer en la piel? Vamos a aclarar un poquito el panorama. Cáncer de piel existen dos grandes grupos. A ver. Y los separamos de manera coloquial en los no melanomas y los melanomas. Los no melanomas son el tipo de cáncer de piel más frecuente en la piel, que es el carcinoma vasocelular, que correspondería aproximadamente al 80% del cáncer de piel. El cáncer espinocelular o escamoso, que más o menos es alrededor del 17%, y el 3% pasa al otro grupo, que es el tipo melanoma. De los tres, en ese mismo orden, es lo que más nos va preocupando. Es decir, el carcinoma vasocelular es el más frecuente y es de todos el menos agresivo, desde el punto de vista de que es el que menos compromete a la vida, realmente compromete más la función. Son de crecimiento lento, pueden llegar a ulcerarse, son pequeñas lesiones que pueden o no tener un poco de color, por eso comentábamos el tema de que no toda mancha necesariamente es cáncer, pero no la ausencia de mancha tampoco es garantía de que no se trate de cáncer. En el siguiente rubro, que es el cáncer espinocelular, ese tiene un poco de mayor riesgo, no es frecuente que haya una metástasis, es decir, una migración del mismo, pero cuando llega a ser invasor, sí pudiéramos llegar a tener presencia de metástasis. Y el que nos preocupa más, aunque es el menos frecuente, es el melanoma, porque ese sí puede llegar a generar metástasis a otros órganos y comprometer la vida. Así es. Incluso dependiendo de la serie que revisemos, dependiendo del estadio en el que se identifique el melanoma, pues ya en los casos avanzados la sobrevida es menor de 5 años. Nos llega una pregunta, doctor Segura, a la cuenta de @sanamentetls, que es la cuenta de nuestro programa, y quieren saber qué tan frecuente es este cáncer en cuero cabelludo, rostro, labios, orejas, cuello, pecho, brazos y bueno, en las manos ya nos dijo que incluso aquí, interarticular. Bueno, vamos aclarando. Las zonas más expuestas al sol, por ende, tienen mayor riesgo de presencia de cáncer. El ejemplo que había explicado con respecto a en los espacios interdigitales es para decir que incluso en zonas no expuestas también puede presentarse el cáncer de piel. El cáncer de piel se puede presentar en personas con diferentes tipos de piel, o sea, cualquiera nos puede dar. Así es, aunque es más frecuente encontrarlo en las pieles más claras, lo que llamamos fototipo 1 y 2, pieles blancas, ojo claro, cabello rubio o castaño claro. Ese tipo de pieles presentan con mayor frecuencia. No quiere decir que las pieles morenas o negras no tengan cáncer de piel. Nos llega esta pregunta a la cuenta de @sanamentetls. Si las pecas son señales de alerta de que algo no está funcionando bien en nuestra piel o es normal que aparezcan pecas. Las pecas forman parte de pieles más claras y susceptibles al daño solar. Entonces, no es que directamente una peca se convierta en cáncer, sino que está dando la señal de que esa piel es mucho más sensible a la exposición solar. Entonces, la presencia de pecas lo que nos tiene que alertar es que esa piel tiene que cuidarse más. ¿De acuerdo? ¿Qué significa exponerse menos? ¿Qué significa menor usar exposición protector solar? Utilizar el protector solar de manera frecuente con las reaplicaciones. Uno de los errores que nos encontramos en consulta con mayor frecuencia. Yo soy de esas que comete ese error. Es que lo aplican solamente una vez al día. Eso es lo que nos va a decir. Sí, así nos pasa a todos. Cuando nos preparamos para ir a trabajar o salir a la calle y después se nos olvida. Se les olvida. Así es. Existen diferentes tecnologías. Vamos a hablar de la generalidad de los filtros solares. Los filtros solares dan una estabilidad en climas templados de 4 horas. Entonces, cada 4 horas hay que aplicarlo. Hay cambios que debemos de tomar en cuenta en el medio ambiente, sobre todo cuando viajamos o en las personas que viven en localidades con un mayor índice de radiación o de humedad, en donde va a haber mayor transpiración también, entonces van a degradar más rápidamente el filtro solar. Entonces con ellos recomendamos hacerlo cada 3 horas o incluso en playa cada 2 horas. Otro de los mitos relacionados y que es muy importante porque, como te explicaba, la causa número 1 de cáncer de piel es la exposición solar y la herramienta que tenemos para prevenirlo es el uso de filtro solar. Uno de los mitos más frecuentes es creer que el filtro solar es para asolearse.
para recibir sol de manera recreativa, y eso es un error. Lo utilizamos para protegernos de la luz del sol y la luz del sol está presente todos los días. Incluso hay gente que dice, bueno, es que hoy amaneció nublado o es que hoy no salí de casa, por eso no me puse filtro solar. Por supuesto, en casa la radiación ultravioleta es menor, pero no es cero. Entonces, incluso estando en interiores, hay que utilizar filtro solar. Y en el caso de los días nublados, a la radiación ultravioleta no modifica de manera importante su afectación, porque se encuentra hasta más del 80% presente esta radiación en días nublados, lloviendo o granizando. Entonces, aun cuando el día se vea gris, hay que utilizar filtro solar. Doctor Segura, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Porque siguen llegando preguntas a la cuenta de @sanamente_tls. Se nos acumulan y hay mucho por responder. Vamos a una pausa. Claro. Ya regresamos. Seguimos en Sanamente, así que atentos. Estamos de vuelta en esta plática sobre las enfermedades de la piel, en particular el cáncer, y nuestro invitado de hoy es un experto, es el doctor Gustavo Segura, quien es dermatólogo pediatra, pero bueno, usted atiende también a adultos. Así es. Y aquí nos ha dado muchísimas recomendaciones de por qué es tan importante usar de manera frecuente durante la jornada, durante el día, el filtro solar. Ahora, doctor, nos llega otra pregunta a la cuenta de @sanamente_tls y quieren saber si el cáncer de piel se da más en los adultos mayores y por qué. Si entendemos que el factor de riesgo más relacionado con cáncer de piel es la exposición solar. Ahí está. Obviamente a mayor edad, mayor exposición solar y por ende mayor riesgo de cáncer de piel. Sin embargo, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XX, las actividades al aire libre, recreativas e incluso muchos trabajos han hecho que las personas más jóvenes también estén mucho más tiempo expuestos. Y por otro lado, también un factor cultural. Recordemos que a principios del siglo XX una piel bronceada no era bien vista socialmente y esto cambia con Coco Chanel. Y entonces ahora, Cierto. a la fecha, la gente busca el bronceado, que hay que entender que es una respuesta de defensa de la piel a la quemadura solar. Y hasta van a las cámaras de bronceado. Que ese es un factor de riesgo ya perfectamente bien identificado. Entonces, volviendo al punto, si las personas tienen mayor exposición solar, van a presentar cáncer de piel. Incluso hoy día estamos teniendo casos de menores de 20 años ya con cáncer de piel. Eso no es buena noticia. Ninguna. ¿Y esto es porque de tanta exposición al sol provocan quemaduras en la piel? A mayor exposición solar, mayor riesgo de generar cáncer de piel. Si se sufrió de quemaduras solares antes de los 18 años, incrementa el 50% el riesgo de cáncer de piel. Y también, como habíamos comentado, hay algunos factores genéticos que no debemos tampoco pasar por alto. Desafortunadamente, aun cuando la gente conoce mucho de la existencia de los filtros solares, no necesariamente los usa. De hecho, la mayor parte de los pacientes cuesta mucho trabajo la reaplicación. Entonces, si estamos tomando en cuenta que solamente se protegen las primeras 4 horas, las siguientes 4, 6 u 8 horas de exposición a la luz están completamente desprovistos de protección. Doctor, nos llega una pregunta de otro doctor, no sé si dermatólogo o no, pero nos pide que usted explique qué es la queratosis actínica. Bueno, las queratosis actínicas son cambios en la piel, son lesiones premalignas. Todavía no son cáncer de piel, pero ya no es una piel sana. Estas lesiones en el transcurso de los próximos meses o años van a acabar convirtiéndose en carcinomas. Entonces es muy importante que si encuentran una de este tipo de lesiones, acudan por favor a evaluación con su dermatólogo, sobre todo porque hay que observar lo siguiente. Cuando tenemos una queratosis actínica, está demostrado que por cada queratosis actínica que nosotros palpamos o vemos, existen 10 que no vemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué forma tienen, doctor? Las queratosis actínicas son enrojecimientos con descamación en la piel. Muchas veces es como la manchita roja que tiene una pequeña escama y que a veces incluso los pacientes pues
literal, la van desprendiendo, nunca sana y van apareciendo más. Es muy frecuente encontrarlos en fototipos claros, pero también pueden aparecer en fototipos mixtos o intermedios. Por todo el mestizaje, como usted dice, que ha sufrido el desarrollo de la humanidad. Y bueno, tener el sistema inmunológico debilitado tiene que ver con la queratosis. No. Tiene que ver con mayor riesgo de un cáncer de piel, pero no específicamente para queratosis actínica. Otro de los factores de riesgo asociados a cáncer de piel es en los pacientes que están con inmunosupresión. Y aquí tenemos que entender que van desde pacientes, por ejemplo, con cáncer debido a que los tratamientos que reciben bajan las defensas por el sistema inmunológico, los pacientes post-transplantados, los pacientes con VIH no controlado y obviamente las que tienen inmunodeficiencias primarias. ¿Cuándo un lunar es peligroso, es una señal de alerta o de alarma de que debemos ir con un dermatólogo, un especialista, sobre todo dermatólogo oncólogo? Un dermatólogo debe ser capaz de identificar el cáncer en sus etapas tempranas. El dermatoncólogo o el oncólogo, dependiendo de ya una vez hecho el diagnóstico, en qué estadio se encuentra la lesión. Clásicamente se ha descrito una mnemotecnia que se llama el ABCDE para identificar este tipo de lesiones, específicamente vigilando lunares. Los lunares deben de ser simétricos. Entonces, cuando son asimétricos, ahí va la primera letra, cuando son asimétricos, es decir, que no tienen una forma regular, es un punto a vigilar. ¿Asimétrico que es así o cómo lo dibujaría? Asimétrico que no es un óvalo, no es redondo. ¿Una figura definida? Efectivamente. La B corresponde a los bordes. Los bordes tienen que ser definidos de un lunar. Si los bordes son irregulares, dentados, parece que hay una parte donde se pierde el pigmento y ya le da forma de media luna, alarma. La C corresponde al color. Nos gusta que los lunares tienen que tener uno, máximo 2 colores. Ya cuando es una paleta de colores, de matices de café, negro, rojo, incluso azul o blanco, ojo, es un dato de alarma. El otro es el diámetro. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Esto fue lo que se describió clásicamente. Claro. ¿De acuerdo? Lesiones mayores de 5 milímetros. ¿De acuerdo? Sin embargo, hoy día podemos diagnosticar, incluso con menos de 1 milímetro de tamaño, una lesión cancerígena a través de la dermatoscopia, de la que podemos hablar un poquito más adelante. La E corresponde a la evolución, que es lo que platicábamos en un principio. Si es algo que siempre hemos tenido, pues es poco probable que se trate de una lesión maligna, pero si es algo que ha crecido rápidamente en cuestión de semanas o meses, pues por supuesto que incrementa su riesgo. Algunos autores proponen la F, que es la que platicábamos con respecto a la familia, cuando hay antecedentes familiares específicamente del tema del melanoma. ¿Por qué es tan importante la dermatoscopía que acaba de mencionar? La dermatoscopía es el instrumento que nosotros tenemos los dermatólogos para la exploración de la piel. Es un microscopio en vivo que nos permite identificar cambios arquitectónicos sin ni siquiera quitar una muestra de piel. Sin hacer una biopsia. Es el punto intermedio justamente entre el ojo clínico desnudo y el microscopio del dermatopatólogo. Es justamente el que nos ayuda a identificar que hay cambios en un lunar, que hay alteraciones en la piel que son sugestivas de malignidad, y entonces podemos tomar una biopsia de manera mucho más temprana e incluso ya también salvar. Cuántas veces no hay personas que es que solamente porque el lunar no se veía muy lindo, lo quitaron y resultó que era un lunar completamente sano. Claro, porque muchas personas van al dermatólogo queriendo quitar un lunar porque estéticamente no les gusta. Que es válido, sin embargo, no hay que pensar que porque no sea muy bonito o a lo mejor porque está rugoso, porque está sobrelevado, necesariamente sea maligno. Ahora, los tatuajes, ¿qué tanto pueden ser causa de alguna enfermedad en la piel? No solamente de cáncer, de cualquier enfermedad. Bueno, en el caso específicamente de tatuajes y cáncer de piel, no hay todavía una relación. Sin embargo, sí hay que entender que la gente se tatúa para exponerlos. Entonces van a estar expuestos más tiempo a la radiación y eso es lo que va a ser su factor de riesgo, no tanto el tatuaje per se. Ahora,
hablando de otras condiciones de riesgo que pueden tener las personas que se tatúan, son las que hacen reacciones a las diferentes tintas, específicamente a los colores rojos, naranja, etcétera, es en donde podemos llegar a encontrar reacciones a la tinta y hacen lo que se le llama una dermatitis de contacto. ¿Y qué es la fotodepilación? ¿Esto también es factor de riesgo? La fotodepilación o depilación láser no tiene ninguna relación al día de hoy establecida con el desarrollo de cáncer de piel. Los mecanismos por los cuales, si bien ambos son energías lumínicas, hay que entender que la aplicación de fotodepilación o de láser estamos utilizando controladamente una energía sobre la piel, sobre un target o un objetivo en específico. Mientras que la radiación ultravioleta, que es todo un espectro, va a causar un daño sobre el DNA. El que se utiliza para la fotodepilación va sobre un target en específico del pelo. Puede haber, cuando no se utiliza de manera adecuada, algún tipo de quemadura, pero es por exposición a la energía un poco más intensa, pero esa energía no se ha identificado para que sea un motivo de factor de riesgo de generar cáncer. Sin embargo, la aparición y el uso de los diferentes tipos de láser y que ahora se utilizan, por ejemplo, incluso luz intensa pulsada o láseres para rejuvenecimiento, sí contamos hoy día con información de que en esa población que en los últimos 20 años ha estado haciendo ese tipo de tratamientos de manera regular, tienen menor incidencia de cáncer de piel. Interesante. ¿Por qué? Porque son energías lumínicas que están destinadas a hacer una renovación y un reseteo de nuestra piel, por llamarlo de alguna manera, en la piel. Entonces hace que justamente estemos como que revisando cómo está nuestra piel y cómo se van eliminando células que no son tan favorables. ¿Y las cremas bronceadoras sí son factor de riesgo para desatar un cáncer en la piel? Sí, por supuesto, pero no por la crema bronceadora, sino por la actividad que hacemos con ella. Las cremas bronceadoras en su mayor parte contienen algún tipo de tinte. Sin embargo, hay otras que sí tienen algún acelerador para la producción del pigmento. Finalmente, el factor de riesgo no es la crema bronceadora per se, sino el bronceado. ¿Y cuál es la recomendación para la población en general para evitar el cáncer de piel? Número 1 es el uso de protector solar, definitivamente. De manera frecuente, nos ha dicho. Con su reaplicación, efectivamente. Existen muchos tipos de filtro solar. Gracias a Dios, la industria hoy ha generado diferentes vehículos que se adaptan a cada tipo de piel y a las actividades. Porque no es lo mismo el filtro solar que tú puedas utilizar para venir a trabajar que el que utilizas para ir a hacer, por ejemplo, caminata al aire libre o que el que vas a utilizar a lo mejor en un partido de voleibol de playa, ¿no? Entonces, es muy importante también tomar en cuenta que existen una gran cantidad de opciones para utilizarse. ¿Cuál es el mejor filtro solar? El que el paciente utilice, pero también al que el paciente se apegue a su uso. Debemos de buscar factores de protección por arriba de 30. ¿De acuerdo? No necesariamente tienen que ser 50 más. Ya 30, FPS 30 ya es protección alta. Doctor, ¿qué le dice a los jóvenes? Porque en unos meses ya estamos en verano. ¿Qué le dice a los jóvenes que les gusta, disfrutan de ir a solearse a la playa? Yo lo hacía cuando era joven. ¿Qué le dice? Porque la capa de ozono ya no es la misma de hace 2, 3 décadas atrás. Aquí, y insisto, ¿por qué relacionar el protector solar al verano nada más, no? Tendría que ser, siempre le he dicho yo a los laboratorios, es que las promociones de los filtros solares no tendrían que ser con modelos poniéndose el filtro solar en la playa, sino poniéndoselo en el baño, preparándose para salir a su vida diaria. O en un día nublado. Ahora, a los jóvenes, yo sé que nos gusta el color bronceado en la piel. Actualmente hay otros métodos para obtener ese color sin generar daño. Consulten a su dermatólogo para conocer estas alternativas, pero es una moda. Finalmente, lo que hoy lo vemos como algo atractivo, tenemos que hacerlo consciente de que es un daño a futuro para nuestra piel. Si van a hacerlo, tienen que utilizar protección solar.
Si pueden utilizar protección solar física, ya hay textiles con factor de protección ultravioleta que son muy útiles, que pueden utilizar en playa, que son ligeros, no son calurosos y que nos van a aumentar la protección solar que van a tener durante este tipo de actividades recreativas. Esas son excelentes recomendaciones, doctor Gustavo Segura. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y de una vez lo invitamos para que venga a hablar de otros temas de la piel aquí en nuestro programa Sanamente. Encantado, con todo Sea gusto. usted muy bienvenido siempre. Muchas gracias, Aisa. Y bueno, nos vamos a despedir, pero yo quiero recordar que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo y hay que saberla cuidar. Hoy lo ha recalcado muchísimo el doctor Gustavo Segura. Evitar prolongadas exposiciones a la luz del sol o exposiciones a la luz del sol si se puede. Usar protector solar de manera frecuente, como nos explicó, son algunas de las recomendaciones para evitar lo peor, un cáncer de piel. Espero que el programa haya sido de su interés y que su día siga siendo maravilloso. Cuídese mucho y ámese más, que cuerpo hay solo uno. Soy Aisa García y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, sigamos viviendo sanamente.